Bendiciones a todos, amados hermanos. Gracias al Señor estamos nuevamente con vida y de pie por su grande amor, su grande misericordia. Nuestro Padre Celestial ha sido muy bueno, hermanitos. Vamos a disponernos para comenzar esta transmisión orando al Señor y pidiéndole que Él nos enseñe su palabra y dándole gracias, hermanitos, que Él nos concede vivir. Padre Santo, gracias te damos, Señor. Venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy puedes hablarnos, Señor. Abrimos nuestro corazón para ti. Disponemos todo nuestro ser, Señor, para escucharte atentamente. Señor, gracias por mis hermanitos que ya se conectaron. Gracias, Señor, por los que después escucharán tu palabra. Hoy, Señor mi Dios, estamos agradecidos contigo. Toma nuestra vida, Señor. Toma nuestro corazón. Hoy, Padre mío, disponemos todo para ti. Danos, Señor mi Dios, tu sabiduría de tu Espíritu Santo en este momento. Gracias, Señor mi Dios. Amén, Señor. Amén. Amén, amados hermanos. Estamos dispuestos para escuchar su palabra. Dice la Escritura, hermanitos, que hoy corresponde en Mateo capítulo 28, a partir del verso 16. Y el título de esta transmisión es La Gran Comisión, hermanitos, así como está en su Biblia. Le doy lectura. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es así, hermanitos, como se termina el libro de Mateo con este tema, la Gran Comisión. Ya vemos, hermanitos, que el Señor Jesús resucitó de los muertos y ahora Él mismo les da estas instrucciones a sus discípulos. De aquí, hermanitos amados, lo que se llama la Gran Comisión, todos los hijos de Dios, los cristianos evangélicos, estamos, hermanitos, conscientes de este mandamiento que el Señor Jesús nos hizo, porque ciertamente, hermanos, esto es lo que se debe de hacer y en esto concierne el evangelio, de predicar las buenas noticias. Y bueno, hermanos amados, dice la palabra del Señor en el 17, Mateo 28, 17, cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Y se refiere, hermanitos, directamente a Tomás. En el libro de Juan se menciona que él dudaba y que él quería meter sus dedos en los agujeros del Señor Jesús, de sus manos, de sus pies, de su costado, para poder creer. Bueno, el Señor luego reprendió a Tomás, hermanos amados, pero luego dice en el verso 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es verdad, hermanitos, ahora el Señor tiene toda la autoridad. ¿Por qué le menciona así? ¿Por qué está escrito de esta manera? Porque, hermanos amados, bíblicamente, conforme a la Escritura, hay un personaje, el adversario de Dios. Dios lo reprenda. Ese, hermanos amados, se le conoce como el príncipe de la potestad del aire. Y, hermanos amados, él mismo argumentaba cuando tentaba al Señor Jesús que todo le había sido dado y que a quien él quería se lo daba. Esto pidiéndole al Señor Jesús que lo adorara en la tentación en el desierto. Y sí, hermanos amados, se puede decir que hay un gobierno espiritual en toda la tierra, pero sobre ese gobierno ahora está el Señor Jesús. Si el enemigo se le denomina el príncipe de la potestad del aire y está vencido y está sentenciado y ya va a llegar su hora, él mismo sabe que le queda poco tiempo, a nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, Él se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, aquí dice, hermanos, que toda potestad
le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por eso, hermanitos, los hijos de Dios vivimos bajo su reinado, el reino de Cristo. Él gobierna nuestras vidas y claro que vendrá ese reino absoluto durante el milenio. Y hermanos amados, ahora sí reinará en Jerusalén, pero por ahora, hermanitos, reina en nuestros corazones y somos sus hijos. Ahora dice el verso 19, y de esto consta, hermanitos, la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos. Hermanos amados, esto es un trabajo conjunto, por así decirlo, un trabajo en equipo. Porque es Dios, hermanitos, el que dispone a los que han de ser salvos. A nosotros nos dejó predicar el evangelio. Él añade cada día a los que han de ser salvos, dice la palabra de Dios en Hechos. Y hermanos amados, dijo el Señor Jesús, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, hermanitos, nosotros predicamos. Él es el que toca la puerta de los corazones. Su Espíritu Santo es el que convence de arrepentimiento, de justicia, pecado y de juicio, dice la Escritura. Él es el que redarguye, el Espíritu Santo. Nosotros solamente predicamos. Y bueno, una vez, hermanitos, que el Señor recibe a sus hijos, que Él salva, que anota sus nombres en el libro de la vida. Una vez, hermanos amados, que una personita recibe al Señor Jesús, se bautiza en agua, y ahorita vamos a ver ese punto que también estaba mencionado aquí. Entonces, hermanitos, ordena el Señor que hagamos discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice el Señor, haz discípulos, hagamos discípulos. También, hermanitos, está de la mano con predicar el evangelio. Predicar el evangelio es, hermanitos, hablarles de la obra de Cristo, llamarlos al arrepentimiento, decirles que crean en el Señor Jesucristo, que confiesen sus pecados. Y hermanos amados, el Espíritu Santo es el que hace la obra en ellos. No la hacemos nosotros los predicadores, nosotros solamente somos mensajeros. Damos el mensaje, pero la obra principal la hace el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Ya que, hermanitos, Él hizo la obra, ahora nosotros vamos a ser discípulos. Vamos, hermanitos, a darles doctrina, a enseñarles, darles los fundamentos de la palabra de Dios, los principios básicos, la doctrina básica. Y eso es la comida, la leche espiritual no adulterada. Es, hermanos amados, hacer discípulos. Ya predicamos el evangelio, ya se tendió la red, ya se ganaron almas para Cristo, ahora hay que discipularlas. Dice el Señor, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, hermanitos, a todo mundo. Primeramente, la instrucción para los discípulos, apóstoles, era que estuvieran predicando primeramente en Jerusalén, que fueran testigos en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Y eso, hermanitos, ya ha acontecido. Ahora, hermanitos, se está predicando en toda la tierra, se está haciendo discípulos, dice, a todas las naciones, y ahora bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya que se hacen discípulos, hermanitos, hay que bautizarlos. Una personita, hermanos amados, que recibe al Señor Jesús, que cree en el Señor, que le damos palabra de Dios, es necesario que se bautice. Para el tema del bautismo, hermanitos, hemos tenido transmisiones anteriores y vemos doctrinalmente, con fundamento bíblico, cómo es que la gente se debe de bautizar. Hermanos amados, ¿cuál es el requisito principal para bautizarse? Ya que en la Biblia, hermanitos, se mencionan solamente 2 bautismos. Y le voy a hablar, hermanitos, en el aspecto espiritual, explicándole acerca de estos 2 bautismos.
hay bautismo en agua y hay bautismo en fuego. El bautismo en agua se le llama bautismo de arrepentimiento y eso lo podemos llevar a cabo los siervos de Dios. Y la persona que ha creído y se ha arrepentido puede bautizarse en agua. El bautismo del Espíritu Santo, que es bautismo de fuego, dijo el Señor Jesús que Él es, hermanitos, el que da el Espíritu Santo. También decía Juan el Bautista que viene detrás de Él, refiriéndose al Señor Jesús, alguien que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Bueno, bautismo en agua es el primero, hermanitos, y este se debe de hacer con el principal requisito, que es estar arrepentido de sus pecados. No es como la gente considera, hermanitos, comúnmente en su lógica. Mucha gente ha dicho, yo me voy a bautizar hasta que esté bien, ya que es un paso importante, entonces es algo muy, muy delicado. Voy a estar bien y hasta que esté bien me voy a bautizar. Eso es erróneo, hermanitos. Otros dicen hasta que mejore, entonces me bautizo. O hasta que pase el tiempo, hasta que esté seguro me bautizo. Y eso es un error, hermanitos. Porque el bautismo es el inicio, es el nacimiento en agua. Dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 3 también, el que nace del agua y del Espíritu. Y hermanos amados, hay que nacer del agua, se refiere al bautismo en agua. Porque para nacer de nuevo, tuvo que morir a sus pecados. Y hermanitos, eso es el bautismo en agua. Por eso tiene que ser sumergido. Dice Romanos capítulo 6, hermanitos, que fuimos bautizados en su muerte. Y bueno, ¿a qué equivale esto? Que una persona cuando se decide a creer en Cristo y a recibirlo como su Salvador personal, también se está decidiendo a dejar lo anterior. Por eso dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea, hermanos amados, la persona que se bautiza debe decidirse a renunciar a lo pasado, al viejo hombre, y ahora ser nueva criatura. Al renunciar al pecado, muere el pecado. Y como lo hemos explicado, hermanitos, en las transmisiones anteriores, las iniciales, hermanos amados, cuando una personita desciende al agua, tiene que ser sumergido completamente cuando se bautiza, confesando sus pecados, porque ser sumergido significa ser sepultado. Por eso, hermanitos, ese error de la Iglesia Católica y esa mentira del bautismo a los bebés, cuando se les rocía agua en su cabecita solamente, no tiene nada, ningún efecto, ningún significado bíblico, hermanos. Eso es un error, es una mentira. ¿Por qué? Porque tiene que ser uno sepultado. Y por eso es sumergido, simbólicamente sepultado en el agua bautismal. Entonces, hermanitos, murió, es sepultado, y cuando sale del agua significa resucitado juntamente con Cristo, que equivale a nueva criatura. Entonces, discipular a las personas y que se bauticen las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanitos, tengo que mencionarle que hay un error doctrinal en la tierra, en el mundo, que está cobrando mucho auge y mucha importancia. Una secta llamada Only Jesus, que se origina en Estados Unidos, y hermanos amados, que quiere decir solo Jesús. Ellos argumentan que si una persona ya cristiana se bautizó antiguamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, habrá que rebautizarlo porque ese bautismo no fue eficaz. Ellos, hermanitos, no le predican a las nuevas criaturas, al perdido, al inconverso. Ellos le predican a gente ya cristiana para sacarla de sus fundamentos. Y hermanos amados, uno ya bien bautizado, le dicen que tiene que rebautizarse porque no fue eficaz su bautismo. ¿Por qué? Porque se basan en el libro de los Hechos. En 2 ocasiones se menciona acerca de bautizarse en el nombre de Jesús.
Y solamente de esas dos citas toman su fundamento para decir, entonces, cuando te bautices en agua, tienes que bautizarte solamente en el nombre de Jesús. Por eso se llaman solo Jesús. Y hermanos amados, también se les conoce como unitarios o unicitarios. Y hermanitos, mucho cristiano está cayendo en ese error. Y no se le predica a los inconversos que crean en el Señor Jesucristo, sino a los ya cristianos que se bauticen en el nombre de Jesús, siendo que, hermanitos, ya eran bautizados. Espero, hermanitos, que usted no se vaya a topar con esa secta. Pero le menciono esto porque es un error doctrinal. Ahora, hermanos amados, nos pide el Señor que hagamos discípulos y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es como bautizamos, hermanitos. Y claro, no tendría nada de malo decir yo te bautizo en el nombre de Jesús. No hay ningún problema porque el Hijo de Dios también es Dios. El problema, hermanitos, de este engaño es que también no solamente se basan en el bautismo en agua, sino que más doctrina errónea mencionan. Y hermanos amados, esto es un desastre en cuanto a esa secta solo Jesús o unitarios, unicitarios. Hermanos amados, Dios nos guarde del error doctrinal, nos guarde del espíritu de error y siempre, hermanitos, estemos apegados, sujetos a la palabra de Dios, sujetos al Espíritu Santo. Muy bien, entonces la gran comisión es que prediquemos, claro que sí, que hagamos discípulos y que los bauticemos, porque ese es el fundamento. Si, hermanitos amados, en alguna congregación, alguna iglesia local, hubiera gente fiel, pero entre esos fieles hubiera quien no se ha bautizado todavía, urge que se bautice. Los que no se han bautizado y tienen años en el templo congregándose, no han podido cambiar, hermanitos, porque nunca murieron al pecado y nunca se bautizaron. Otros dicen, y erróneamente, hermanitos, dicen, el bautismo no salva. Y ese argumento también lo hemos escuchado mucho. Oh, el bautismo no salva, lo que te salva es la fe en Cristo Jesús. Sí, pero hasta el mismo Señor Jesús descendió a las aguas, siendo que Él es el Santo Hijo de Dios, y le dijo a Juan el Bautista, deja que así hagamos porque es necesario que cumplamos toda justicia. Él se bautizó, hermanitos. Claro, está el caso, como dicen, de aquel hombre, aquel criminal que estaba crucificado al lado del Señor Jesús, al cual el Señor Jesús le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso, y se argumenta, él no se bautizó y fue salvo. Bueno, hermanitos, pero porque ya no hubo ocasión, él también estaba clavado al lado del Señor Jesús. Bueno, una personita que está convaleciendo, que está en una cama de hospital agonizando, hermanos amados, bueno, ya no puede descender a las aguas como otros, pero son excepciones. Y en todos los demás, los que han tenido posibilidad y pueden andar por su propio pie, se deben de bautizar en agua, porque si no, no han muerto al viejo hombre y no pueden nacer de nuevo, porque dice la palabra, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Habla del bautismo. El bautismo es el fundamento, hermanitos amados, para ser nueva criatura. Por eso dice Marcos capítulo 16, el que crea y sea bautizado será salvo. Bueno, entonces sí hay salvación a través de la obediencia a la palabra con fundamentos de la palabra. El bautismo es un fundamento. La gran comisión es que hagamos discípulos, les enseñemos y vamos a ver más adelante qué les debemos de enseñar. Y hermanitos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, hermanos amados, ahora el versículo 20, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué les vamos a enseñar? Lo que el Señor Jesús nos ha mandado. En estas transmisiones, hermanitos, iniciales,
Gracias a Dios, hoy estamos culminando el libro de Mateo. Y hermanitos, comenzamos viendo desde el primer capítulo de Mateo. Las primeras transmisiones, hermanitos, se hizo mención acerca de los mandamientos del Señor Jesús. Cuando Él decía, oísteis que fue dicho, y luego Él mencionaba, pero yo os digo. Claro, hermanitos, aclarando, enseñando, discipulando, reforzando, porque Él no vino a abrogar la ley ni los profetas. Él vino a cumplir la ley, no a quebrantarla. Entonces Él nos enseñaba, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y esos equivalen a los mandamientos que el Señor Jesús nos dejó. Por eso dice la palabra, hermanitos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermanitos predicadores, hermanitos pastores, usted conoce la gran comisión y se está esforzando para hacer lo que el Señor le encomendó. Bueno, tenemos que enseñar, y le hago este recordatorio, lo que el Señor Jesús nos ha mandado. Concentrémonos en ello. ¿Qué nos mandó el Señor Jesús? Eso enseñemos, eso discipulemos. Enseñémosle a la gente que guarden las cosas que el Señor Jesús nos ha mandado. Y hermanitos, esa es la grande comisión. Predicar el evangelio a toda criatura. Viene en otra parte, en el libro de Marcos, en el libro de Lucas, en el libro de Juan. Predicar el evangelio. Y claro, hermanitos, haciendo discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor Jesús nos mandó. Esa es la gran comisión, hermanitos. Y hacemos mucho énfasis en que se bauticen los que no se han bautizado, porque no va a haber ningún efecto, hermanos, espiritual en ellos. Podrán congregarse, pero no pueden cambiar. Y hasta ellos mismos dicen, no puedo cambiar. Pero ¿cómo van a cambiar si no han muerto al pecado? Al morir al pecado, y hermanitos, lo que simboliza ser sumergido en el agua, cuando sale, también simboliza nueva criatura, que uno salió resucitado con Cristo. Bueno, entonces todavía no son nuevas criaturas, porque no fueron sepultados, no fueron bautizados en el agua. A un bebé, hermanitos, cuando en la iglesia católica solamente se dispersa agua en su cabeza, eso se llama por aspersión. Hermanos amados, no se le está sepultando de nada y no se está arrepintiendo de nada. Dice Mateo capítulo 3 que venían de todas las regiones de alrededor del Jordán a Juan el Bautista confesando sus pecados. Un bebé no está confesando nada porque no se ha arrepentido de nada. Pero una persona, cuando cree en el evangelio, cuando el Espíritu Santo lo convence, lo redarguye, viene arrepentido y confiesa sus pecados, de los cuales está renunciando, de los cuales está muriendo, y hermanos amados, muere para el pecado, para el mal. Y estamos crucificados juntamente con Cristo, sepultados juntamente con Cristo, pero también resucitados juntamente con Cristo. Antes, hermanitos, de que suene la trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero, simbólicamente ya estábamos resucitados con Cristo, simbólicamente, y espiritualmente cuando fue sacado del agua, sumergido, sepultado, luego, hermanitos, resucitado juntamente con Cristo. Ese es el simbolismo del bautismo, hermanos amados. Entonces, toda persona que se le predica la palabra de Dios, se le debe de bautizar. Y no hay ningún problema, hermanitos, que tiene más efecto que bautizar en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hermanitos, es el mismo, no es diferente Dios. Él es Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Habla del Señor Jesús. No hay más eficacia que si solo en el nombre de Jesús se bautizó. El problema es, hermanitos, no en la falta de eficacia si se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o solo en el nombre de Jesús. Ese no es el problema de esa secta. El problema principal es la doctrina que conllevan
después de eso, que remueven de su cimiento, de su fundamento, a los que ya son hijos de Dios y los turban, pensando que toda su vida en Cristo fue ineficaz porque se bautizaron en el nombre incorrecto. No, hermanos amados, ese es un error y me atrevo a decirles una doctrina de demonios. Ya explicamos en otra transmisión que es una doctrina de demonios. Muy bien, hermanitos, esto es lo que tenemos que hacer entonces. Tenemos que hacer discípulos. Tenemos que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y tenemos que enseñarles que guarden lo que dijo, lo que ordenó el Señor Jesús. Dice, hermanos amados, al 20, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una hermosa promesa, hermanitos. Hasta el fin del mundo estará el Señor Jesús con nosotros. Bueno, aquí mismo, hermanitos, habla ya del fin del mundo. Y ya aclaramos también en transmisiones, hermanitos, que tenían que ver con Mateo 24, que, hermanitos, ahorita estamos en el principio de dolores. Todavía no es el fin, es el principio de dolores. Y el fin será cuando ya no esté este planeta, y dice la palabra, vi cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Eso lo decía Yohanan, Juan el amado, vio, hermanitos, que ya no existía más esta tierra, ni este cielo como lo conocemos. Bueno, la promesa del Señor, yo estoy con vosotros. También dijo el Señor, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y realmente, hermanitos, Él vive en nuestro corazón. Él habita, hermanos, en las alabanzas de su pueblo. Y, hermanos amados, en los cultos, Él se manifiesta donde hay 2 o más, 2 o 3 congregados en su nombre. Y, hermanos amados, lo creemos. Él dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora sí, hasta que termine esta humanidad como la conocemos, hermanitos. Hermanos amados, esto es verdad. No tema, el Señor está con usted, está con la iglesia, porque Él ha amado a la iglesia, Él instituyó su iglesia. Él, hermanos amados, nos ordenó congregarnos, ser parte del redil del Señor, del rebaño del Señor, buscar su rostro, su palabra. Y en este caso, hermanitos, Él dice que no nos va a dejar, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es, hermanitos. Muy bien, hermanitos, vamos a orar. Y recuerde, hermanitos, estas instrucciones. En los otros evangelios ya menciona que prediquemos el evangelio a toda criatura. Y claro, hermanitos, va de la mano, son pasajes paralelos, Marcos, Lucas, Juan. Y aquí se menciona también hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles a que guarden los mandamientos del Señor Jesús. Muy bien, hermanitos, oramos al Señor. Padre Celestial, te damos las gracias por mis hermanitos que han escuchado tu palabra, Señor. También ellos hagan discípulos. También ellos estén bautizados, Señor, como tú lo ordenaste, que, Señor, también sus nombres ya hayan sido escritos en el libro de la vida cuando nacieron de nuevo, cuando se bautizaron en agua. Señor, y al que falta, que se bautice pronto, porque, Señor, mi Dios, dijiste, el que se bautice, ese sea salvo. El que crea y sea bautizado será salvo. Bueno, Señor, mis hermanitos han creído en ti. Si alguno falta, Señor mi Dios, que se apresure, toca sus corazones, que sean discipulados, Señor. Se les ha dado tu palabra como tú lo pediste, y se les ha enseñado a guardar tus mandamientos, Señor, como tú lo pediste. Muchas gracias, Señor. Gracias por ayudarnos, Padre Santo. Desde el año anterior comenzamos a estudiar Mateo y hoy culminamos con este Evangelio Mateo. Muchas gracias, Señor. Nos ayudaste, nos diste fuerzas. Proseguimos, Señor,
enseñando tu palabra hasta que tú lo dispongas, Padre Santo. Y mis hermanitos estarán atentos a tu voz cada día, Señor, que nos tengas aquí en la tierra, porque pronto harás sonar tu trompeta. Están en tus manos, mis hermanitos, en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias. Señor mi Dios, henos aquí. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanitos. Hermanos amados, estése bien atento cada día, porque en cualquier momento va a haber un cambio, hermanos amados, en la tierra, un acontecimiento, si el Señor lo permite que lo veamos todavía. Y hermanos amados, sabemos que viene el arrebatamiento de la iglesia. Estése atento, no deje de congregarse, sea fiel, hermanos amados, y el Señor también va a cumplir su palabra. El Señor con todos ustedes. Amén.